¿Qué es lo más espeluznante de la infancia que conoces? Una vez me desperté en mitad de la noche y encontré una figura oscura parada a los pies de mi cama, susurrando mi nombre. Resulta que solo era mi hermana sonámbula, pero el recuerdo todavía me da escalofríos. Mis pobres padres. Cuando era niño, si no podía dormir por las noches o necesitaba a mi mamá o a mi papá para algo, iba a su habitación, me alejaba a centímetros de su oído y les susurraba para despertarlos. Estoy seguro de que les provoqué un infarto literalmente cada vez. Mi abuela nos dejó con la mujer que vivía abajo cuando iba a la tienda. Mi papá vino a recogernos cuando ella se había ido y nos encontró con la mujer y perdió la cabeza. Nunca lo había visto tan molesto. Esperamos en el estacionamiento y cuando mi abuela regresó él solo le gritó. Parecía agradable, jugábamos con sus hijos, no podía entender por qué mi papá estaba tan molesto. Esa mujer mató a sus hijos y trató de suicidarse aproximadamente un año después. No sé si mi papá pudo oler el mal en ella o si algo más lo avisó. Pero fue una locura y todavía estoy muy agradecido por él. Los papás son así. Nada aumentó más mis instintos masculinos primarios que tener hijos. Cuando era pequeño estaba jugando afuera cuando un hombre en un vehículo me pidió que me acercara a él. Vivía en un vecindario seguro, por lo que mis padres nunca me dieron charlas seguras, pero sí recuerdo haber visto un episodio de la caricatura de Dexter donde hablan sobre el peligro de un extraño, así que me escapé de él. Maldita sea, los dibujos animados honestamente han salvado a tantos niños, irónicamente. Son educativos sin duda. Recuerdo estar en primer grado, aprender matemáticas y ser el único niño en toda la clase que sabía que se llamaba cuadrante en lugar de solo cuadrado. Lo aprendí de la televisión infantil Sonrisa con lentes de sol. Escuela secundaria 2011. 2012, estaba haciendo cola en la salida de la cafetería. Estaba comprando una botella de agua y una barra de chocolate para disfrutar el resto del día. El tipo frente a mí estaba tomando un plato de comida, no tenía suficiente dinero en su cuenta, así que la señora literalmente intentó quitárselo de la mano. Los detuve y dije, lo pagaré, lo pagaré. Puse el PIN de mi cuenta, tomé el escáner y escaneé mi barra de chocolate y el agua, porque ella estaba demasiado aturdida para hacerlo, y seguí diciendo, está bien, lo pagaré. Ningún niño debería pasar hambre. Está bien, está bien, está bien. Ella ingresó la información correcta y él simplemente dijo gracias. Simplemente me miró como si hubiera salvado a su cachorro. Probablemente medía 5'5" y 110, sus rodillas y muñecas me recordaron las fotos del Holocausto. Nunca olvidaré la tristeza que lo invadió cuando ella intentó quitárselo de las manos. Se desinfló más rápido que cualquier globo, pero no quería soltar ese plato. Pienso en él tal vez 4 veces por semana. No tengo idea de quién era y nunca lo volví a ver, lo miré. Yo también fui salvo así una vez, cuando era mucho más joven. Fue la señora que registraba los almuerzos escolares quien pagó mi comida de su propio bolsillo. Recuerdo que ella me había aterrorizado muchísimo, pero después de eso supe que ella realmente estaba cuidando de nosotros, los niños. Estaba durmiendo en mi habitación que tenía un rincón oscuro increíblemente espeluznante. Una noche me desperté y escuché un gruñido muy profundo proveniente de ese rincón. Inspirando y exhalando. Dentro y fuera. Estoy mirando la esquina mientras la oscuridad se hacía cada vez más grande y luego boom, me despierto. Solo para escuchar ese mismo gruñido profundo. Inspirando y exhalando. Dentro y fuera. Estaba completamente congelada por el miedo. Hasta que el pup que roncaba fuertemente acurrucado entre mis piernas dio un tic y me di cuenta de dónde venía. Realmente el ruido. Todavía me asusta /alivia hasta el día de hoy. A mí me pasó algo parecido. Tenía como 4 años. Y me quedaba con mis abuelos durante la noche. Mi abuelo ronca muy fuerte. Podía oírlo roncar y pensé que era un fantasma. Probablemente pasé 10 minutos reuniendo el valor para ir a buscar ayuda. Cuando lo desperté el ruido del fantasma cesó y me di cuenta que era él, le dije eso y él dijo como si no roncara. Tenía 7 años a mediados de los 80 y estaba en casa de mi abuela cuidando niños. Recibió una llamada telefónica y después de 1 o 2 minutos la escuché decir sí, mi nieto está aquí, y luego me entregué el teléfono. Saludé y al otro lado de la línea estaba la voz masculina malvada más espeluznante que decía, le dije que quería hablar contigo sobre tu champú, pero no es de eso de lo que quiero hablar en absoluto. ¿Cuántos años tiene? Respondí y luego dijo excelente sacando la palabra como un villano de película. Incluso sin entender realmente lo extraño de que él le mintiera a mi abuela para hablar conmigo y luego mi abuela me diera el teléfono, inmediatamente pude sentir la mala intención.
Rápidamente le devolví el teléfono a mi abuela, pero colgó. Durante días estuve aterrorizado de que ese tipo encontrara dónde vivía y me secuestrara. Les conté a mi abuela y a mis padres lo que dijo el chico, pero lo ignoraron porque era un niño que era tímido y se asustaba fácilmente. Incluso se burlaron de mí por eso. De adulto me di cuenta de que ese comportamiento era bastante desastroso. Pero sé lo que pasó y nunca olvidaré esa voz. Estaba a punto de comentar algo mío sobre un teléfono, similar al tuyo. Tenía alrededor de 7 octavos y estaba obsesionado con querer contestar el teléfono de la casa y ser un niño grande. Mi mamá y mi papá nunca me dejaron contestar el teléfono de la casa, así que siempre pensé que era algo maduro, jajaja, así que un día les sigo rogando que me dejen contestar mientras suena, y por fin me dicen que puedo. La voz en la otra línea luego dice, ¿quieres comprar algunos hot dogs, niña? Con una voz siniestra, y entiendo que esa línea es tan tonta, pero me asusté, los colgué y comencé a llorar jajaja. No sé si mis padres me engañaron o qué, pero es un recuerdo tan extraño que se me queda grabado por lo peculiar que era /diagonales todo. Espeluznante, pero no en mal sentido. En 1979, mi abuela sufrió un derrame cerebral y quedó parcialmente paralizada y no podía hablar con claridad. Fue a un centro de atención especializada porque mi mamá trabajaba y no podíamos cuidarla en casa. Algunas noches, las enfermeras del centro nos dijeron que la oían reír y hablar claramente, y cuando iban a su habitación y le preguntaban con quién había estado hablando, ella simplemente decía Ángeles. Bueno, su hijo, mi tío, murió en un accidente de motocicleta en 1982. Mi mamá me llevó con ella a las instalaciones para contarle sobre la fatalidad. Cuando llegó junto a su madre y comenzó a explicarle, mi abuela dijo, lo sé. Ella me dijo, él está bien ahora. Mi mamá estaba molesta. Pensó que una enfermera se había excedido al contarle a mi abuela sobre el accidente. Fue a la estación de enfermeras y una de las enfermeras dijo que escuchó hablar a mi abuela y cuando miró hacia adentro, había una mujer rubia vestida de blanco sentada en la cama y podría habérselo dicho. Ella dijo que simplemente asumió que era la visita de un familiar. Mi mamá dijo, no tenemos mujeres rubias en nuestra familia. Mi mamá regresó a la habitación de mi abuela y le preguntó, mamá, ¿quién te habló de Ralph? Ella dijo, el ángel, y señaló la ventana, donde vimos un destello de luz. Hasta el día de hoy, no podemos explicarlo, pero le dio consuelo a mi abuela en una situación terrible. A mi ex le pasó algo similar. Era una niña y su abuela favorita falleció mientras ella estaba en la escuela. Cuando sus padres llegaron a casa más tarde para contarle lo sucedido, ella dijo que lo sabía porque su abuela vino y se despidió de ella y la amaba. Yo tenía unos 13 años y mi hermano era un par de años menor. Caminamos hasta la bolera un día de verano cuando los padres estaban en el trabajo. Un chico, probablemente de unos 30 años, estaba solo y quería estar en el carril justo al lado del nuestro. Siguió intentando entablar una conversación, pero principalmente le dimos respuestas breves. Cuando terminamos, preguntó a dónde íbamos. Le dijimos que íbamos a casa y pediríamos una pizza. Luego se ofreció a llevarnos a casa y parar a comprar pizza en el camino. Le dijimos que preferíamos caminar. Probablemente deberíamos haber hecho que el gerente de la bolera llamara a la policía para pedir protección, pero no pensamos mucho en ello hasta unos años más tarde. Esto fue hace unos 30 años. Bueno. 84, ¿verdad? Lo tenéis todo junto. Es que nadie en el callejón estaba mirando. Estuve en una ceremonia de iluminación navideña en la ciudad trepando a una fuente que estaba apagada, durante el invierno. Dentro del nivel superior de la fuente encontré una caja de cigarros llena de cocaína, aunque a esa edad no tenía idea de qué era la cocaína. Pensé que la caja era genial y la tomé. Lo cargué por un tiempo hasta que mi tío me preguntó qué tenía. Miró dentro, arrojó la caja a un desagüe, me levantó y echó a correr. ¿Alguien te dijo más tarde que era cocaína o un día te diste cuenta de repente? Tengo 1.000.000 de historias, pero esta ha sido la que ha tenido mayor poder de permanencia en mi cerebro. Justo después de cumplir 14 años, mi mamá me dijo un día que quería que quedara embarazada, porque quería otro bebé. Como si mi cuerpo fuera una maldita máquina expendedora. Me habían violado aproximadamente un año antes, así que cuando dije que no quería, ella dijo, no es gran cosa, ciertamente no eres virgen. Dios. Personalmente tengo la creencia de que el mayor dolor imaginable no es perder a tu mamá o no tenerla. Creo que es mucho peor para personas como tú, que tenían una versión realmente de mierda de una y ni siquiera podían salirse con la suya con la fantasía de si mi mamá estuviera aquí, estaría horneando galletas para mí ahora mismo. Tener una madre horrible debe ser un recordatorio constante de cuánto perdiste en la lotería al conseguir una.
Fui al funeral de los padres holgazanes de mis primos hace algunos años. Entendí por qué se lamentaron. Él era un verdadero pedazo de mierda y eran LC/NC la mayor parte del tiempo. Estoy convencido de que la mayoría de sus lágrimas se debían a la pérdida de la última esperanza de que su padre recuperara la sobriedad y se convirtiera en el padre que merecían por un tiempo. Su muerte también mató la última esperanza infantil que llevarían para siempre. No es mi historia, sino la de mi familiar, y de vez en cuando hablamos de ello. La llamaré M. La madre de M fue víctima de una famosa pareja de asesinos en serie. Su madre fue la primera víctima conocida, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Cuando M era niña, recuerda que su madre entró en pánico porque los seguían un hombre y una mujer en un coche que intentaron atraerlos. M y su madre escaparon y llegaron a casa. Se hicieron informes policiales, pero no salió nada. Una vez más, M y su madre fueron seguidas por la espeluznante pareja en su coche. Se hizo otro informe policial, pero no se actuó en consecuencia. Poco después, M se quedó sola en su casa mientras sus padres estaban fuera. Escuchó la puerta principal abrirse y pasos en las escaleras. Salió de su habitación y vio a la mujer del auto, parada en las escaleras. Le preguntó a M si su madre estaba en casa y ella dijo que no. La señora bajó las escaleras y salió de la casa sin decir nada más. Un par de días después, la madre de M desapareció y nunca más se la volvió a ver. Después de que los asesinos en serie fueron capturados, su víctima sobreviviente declaró que los asesinos le habían contado sobre sus muchas otras víctimas y los trofeos que guardaban. Esto llevó al descubrimiento de la verdad de lo que le pasó a la madre de M, horrores inimaginables, aunque sus restos nunca fueron encontrados. Uno de los asesinos se quitó la vida poco después, pero su vil esposa todavía hoy está encarcelada, en el mismo pueblo donde vive M. M nunca olvidará el día que se encontró cara a cara con esa mujer malvada, en las escaleras. ¿Alguna razón por la que la pareja no se llevó a tu amiga en lugar de a su madre ese día? Cuando era adolescente, tomaba una siesta después de la escuela. Cuando me desperté, todavía había luz afuera, pero ninguno de mi familia estaba en casa. Tampoco pude encontrarlos afuera. Comencé a llorar porque tenía miedo de que hubiera sucedido el rapto y me hubieran dejado atrás. LMAO, esto me recuerda a mi estúpido trasero cuando era niño. Un día me quedé dormido en la cama de mis padres después de la escuela. Me desperté y miré su despertador, eran como las 6 o 7. Miré por la ventana y el cielo estaba rojo, como si estuviera saliendo el sol. Me confundí mucho y me enojé un poco porque me dejaron dormir en su cama toda la noche sin despertarme para ir a mi habitación. Así que salto de la cama y camino por el pasillo, y mi mamá está arreglando la mesa para la cena. Resulta que en realidad ya estaba anocheciendo. El sol se estaba poniendo, no saliendo, jajaja. En realidad, nunca me di cuenta de que sufrí abusos en la escuela primaria hasta hace poco. Realmente nunca había pensado en eso antes, pero de alguna manera me di cuenta de que no era normal que me arrastraran a la oficina del director por llorar, cuando tenía 5 años y que me obligaran a escribir líneas hasta que me sangraran las manos. Sucedía tan a menudo que a veces ni siquiera hacía nada, simplemente me arrastraban. Y normalmente me arrastraban hasta allí por las piernas, dejándome rasguños y golpeándome la cabeza contra el suelo. De hecho, todavía tengo un chichón en el cuello por eso. Todo empeoró cuando descubrieron que tenía autismo. Finalmente, el director fue destituido y reemplazado por alguien que era casi tan malo, un hombre hiperreligioso que intentaba predicar literalmente a todo el mundo, en todo momento. Ya fue bastante malo que sea lo único de esa época que recuerdo perfectamente. Y por eso no pude afrontar la escuela secundaria y me llevó años convertirme en un ser humano funcional. Me levanté una noche y salí a usar la letrina y escuché un ruido en el granero. Vi lo que parecía un lobo enorme saliendo del granero y caminaba erguido. Me congelé y no me moví, me miró, no hizo nada, solo giró la cabeza y se fue. Llegué a mi papá y encontramos 3 de nuestras vacas muertas y abiertas. No estoy seguro de que tal vez fuera un lobo o un oso, y mi mente me estaba jugando una mala pasada haciéndome pensar que la criatura caminaba hacia la derecha. Tengo preguntas. 1. ¿En qué año naciste? 2. ¿Dónde vivías, jajaja, Ausouze? Estaba revisando cosas que habían quedado en el dormitorio de mi infancia. Encontré una libreta y en una página estaba garabateada una nota de un amigo. Mi tío vino a buscarme. No sé qué está pasando. Reza por mí. No recuerdo cuál era el contexto y cuando le pregunté a mi amiga, todavía estamos en contacto. Ella tampoco tenía idea. Entrar a McDonald's en un día de verano de 2009, yo tenía 9 años. Con mi madre y un auto lleno de chicos adolescentes y de 20 y tantos años me llamaban.
Mi madre se dio vuelta y los atacó e incluso les dijo que tenía 9 años, lo que solo hizo que me llamaran más fuerte. He tenido una buena cantidad de experiencias paranormales cuando era niño, pero esto es, con diferencia, la cosa más espeluznante que he experimentado. Comencé a recibir insultos y coqueteos con hombres mayores cuando tenía 12 años, una vez sucedió mientras caminaba con mi papá. De repente se detuvo cuando cumplí 19 o 20 años, así que básicamente una vez que fui una mujer adulta. Muy inquietante. Antes de que yo naciera, mi madre estaba cuidando a mi hermana, sola en casa una tarde oscura. Miró por la ventana y vio el rostro de un hombre presionado contra la ventana. Ella gritó y llamó a mi papá, que estaba calle abajo. Mi papá, mi abuelo y otro tipo estuvieron allí en minutos con armas pero no lo vieron. Conocía esta historia cuando era niño, así que cuando empezamos a ver césped y nuestro parterre de flores presionado frente a las ventanas, me aterroricé. Todos pensamos que había otro mirón. Mi cama estaba junto a la ventana y mis piernas y pies pequeños habrían sido visibles desde afuera. Si rompiera la ventana, podría alcanzarla y agarrarme. Empecé a dormir con las rodillas pegadas al pecho. Finalmente, mi papá descubrió que en realidad era solo una tortuga mordedora gigante a la que le gustaba deambular por el jardín cuando no mirábamos. Recuerdo haber visto a 3 hombres adultos, los mismos 3 que ahuyentaron al mirón, luchar por reubicar esta enorme tortuga sin lastimarse. Me sentí aliviado de que el misterio estuviera resuelto y que el mirón no me fuera a arrastrar por la ventana. Han pasado casi 30 años y todavía duermo con las rodillas en alto. Por si acaso. Si fuera yo, probablemente comenzaría a preocuparme de que la tortuga rompiera la ventana y me arrancara el pie de un mordisco. Una vez mi hermano, su amigo y yo estábamos paseando por unas naves industriales cerca de casa. Las ventanas de un edificio eran verdes y no se podía ver claramente, pero se podían ver siluetas. Vimos a este tipo gritando y gritando adentro y lo que parecían mesas con frascos y viales. Todos pensamos que era un científico loco haciendo experimentos. Así que nos escapamos. Unos años más tarde, pasé por allí en bicicleta y el edificio parecía abandonado. 2 semanas después, pasé por allí con un amigo. El edificio había desaparecido. El terreno donde se encontraba estaba cubierto de tierra negra. Sin escombros. Los árboles que habrían estado detrás del edificio tenían un montón de grandes láminas de plástico rotas. Pero lo más increíble fue que afuera hacía un calor terrible, pero toda la tierra ennegrecida. Una vez que la pisamos, parecía como si el aire se volviera más frío. Nos fuimos porque nos sentíamos muy incómodos y como si nos estuvieran observando. De donde soy, los edificios abandonados parecían explotar todo el tiempo durante algunos años durante la infancia. Metanfetamina VCS. Ver a Bigfoot en el patio trasero por la noche. Era tarde y me quedé despierto viendo la televisión después de que el resto de mi familia se fue a la cama. Fui a apagar la luz del comedor y miré por la puerta trasera. Vi una criatura humanoide grande, peluda, mirándome. Estaba quizás a 60 pies de distancia. A medio camino entre la puerta trasera y la valla que daba al bosque detrás de la casa. Apagué la luz y corrí a la habitación de mis padres, que también daba al patio trasero. Le dije a mi papá que había alguien en el patio trasero porque nunca me creería si le dijera que era Pie Grande. Abre las cortinas y lo vemos saltar la cerca de 5 pies sin tocarla y luego correr hacia el bosque. Más tarde, mi padre me dijo que era un intruso, pero que la criatura era demasiado alta. No vestía ropa y estaba completamente cubierta de largo cabello castaño rojizo. Todavía no puedo mirar las ventanas por la noche. ¿Oliste algo? Solíamos verlo crecer en PNW. Nunca olvidaré el olor ni podré describirlo. Trabajé en una tienda de mascotas privada en mi último año de secundaria. El marido de la propietaria también trabajaba allí y desarrolló la costumbre de aparecer en la habitación trasera, cada vez que yo estaba sola haciendo las tareas del hogar y merodeando incómodamente cerca. Realmente me asustó, pero siendo un niño muy ingenuo, realmente no entendí cuáles eran probablemente sus intenciones hasta que lo pensé más tarde, cuando fuera un adulto real. Vale, esta es una historia realmente espeluznante, pero me reí a carcajadas cuando la leí porque pensé que habías dicho que estaba haciendo caca en el cuarto de atrás. Me imaginé a este anciano en cuclillas sobre una caja de arena o algo así. Cuando mis hermanos y yo éramos preadolescentes, íbamos a la tienda a comprar algunas golosinas cuando mi hermana notó que el hombre adulto que acababa de pasar, junto a nosotros en dirección opuesta, se había dado vuelta y nos estaba siguiendo. Ella es la mayor, entonces nos dijo que teníamos que cruzar al otro lado de la calle para alejarnos de él, pero él también cruzó.
Después de eso, todos nos asustamos un poco y nos metimos en una cafetería muy concurrida para alejarnos de él. Esperamos allí un rato y lo vimos rodear la tienda buscándonos y luego mirar por las ventanas. Tenía miedo de que entrara, pero finalmente se fue y caminamos de regreso a casa. Ni siquiera creo que se lo hayamos contado a nadie. No recuerdo cuántos años tenía, probablemente al final de la escuela secundaria, pero solía tener malas pesadillas y parálisis del sueño todo el tiempo. Una noche, en medio de un ataque de parálisis del sueño, mi puerta se abrió y vi una figura oscura que venía hacia mí. Me senté y grité malditamente asesina y la figura corrió hacia mí. Resulta que era mi hermanita la que vino a verme porque ella había tenido una pesadilla. Cuando grité, la asusté muchísimo porque todavía estaba en mitad del sueño, pero ella corrió hacia mí para abrazarme y decirme que todo estaba bien. No sé cómo esa niña era tan valiente entonces, no podía tener más de 6 años, pero era tan dulce. Mamá apareció momentos después como quien se está muriendo, pero mi hermanita y yo ya lo habíamos resuelto. Sin embargo, lo juro, ella ni siquiera me pareció humana cuando apareció por primera vez y corrió hacia mí gracias a que tenía parálisis. A mitad del sueño. Tuve una temporada con parálisis del sueño hace unos 10 años. Tenía unos 45 años. Duró aproximadamente un mes. Lo más aterrador que he experimentado jamás. Hay una película / documental llamada The Nightmare. Ve a verlo. De hecho me ayudó a entender por lo que estaba pasando. Mi abuela tenía una vieja muñeca de porcelana que guardaba en una vitrina. Una noche, mientras estaba en su casa, me desperté y vi la muñeca sentada en mi mesita de noche, mirándome fijamente. Estaba seguro de que se había movido solo ya que el gabinete siempre estaba cerrado con llave. Nunca más me quedé en esa habitación. Estoy revisando este hilo y leyendo envíos aleatorios a mi novio. Debatiéndome sobre decirle esto porque colecciono muñecos de porcelana espeluznantes y esas cosas solo para joder a la gente, él ya los odia y temo que esto pueda ser la gota que colme el vaso y los incinere. Cuando tenía 12 o 13 años estaba leyendo en mi cama muy tarde, después de medianoche. Tenía música de fondo en volumen bajo en mi radio reloj. De repente, la canción que estaba sonando simplemente se detuvo y se volvió borrosa. Miré hacia la radio y mientras la miraba el pequeño marcador de estación naranja se movió lentamente de un lado a otro de la radio y mientras lo hacía las estaciones cambiaban, como si alguien estuviera girando el dial para encontrar una nueva estación. Todavía me da escalofríos pensar en ello. Maldita sea, el fantasma realmente dijo, esta radio tiene música de mierda, espera, la estoy cambiando RQ. Tenía 7 u 8 años. Eran los años 70 y estaba en el asiento trasero del Nova de mi madre, encorvado, jugando con mi Merlin. Solo éramos nosotros dos. Estábamos en una autopista rumbo a la gran ciudad cuando mi madre cambió de manera de conducir. Ella estaba acelerando y desacelerando, tocando los frenos y cambiando de carril. Ella estaba haciendo comentarios como aléjate de mí, muchacho, etc. Luego, mi mamá me pidió que me sentara para que el conductor del otro auto pudiera verme. Debió haber pensado que el otro conductor la estaba acosando pensando que estaba sola. Me senté e inmediatamente vi el auto a nuestra izquierda. Un hombre tenía su pene afuera y jugaba con él. Cuando el hombre me vio salió corriendo. Me quedé en shock por lo que vi. Años más tarde le pregunté a mi mamá al respecto, pero ella dijo que no sabía de qué estaba hablando. Sospecho que se dio cuenta de que consiguió que él la dejara en paz a costa de exponer a su hija a una exposición indecente de un adulto. Los amigos de mis padres, hombres espeluznantes de unos 30 años, de memoria, me decían, de 4/5/6 años, ven a verme dentro de 10 años, cariño, cuando tengas 16, y entonces podré. Mira, mi cerebro bloquea la mierda que solían decir entonces, pero entiendes la idea. Estos hombres miraron a una niña de 6 años y pensaron en follársela cuando fuera adolescente y tuvieran 40 años. Como padre, si alguien le dijera eso a una de mis hijas, simplemente le arrancaría la laringe. Yo era un adolescente si mal no recuerdo y estaba durmiendo. A veces, cuando me lanzo o me giro hacia el otro lado, me despierto brevemente. Entonces eso es lo que hice. Me volteé hacia el otro lado y me desperté durante la transición. Excepto que esta vez vi a alguien parado junto a mi armario agarrando mi toalla. Tenían una toalla en la cabeza, lo cual hago para envolver mi largo cabello mojado después de lavarlo. Mi mente gritaba que había alguien allí que despertara, pero por alguna razón mi cuerpo simplemente no se movía y no podía despertar. Estaba muy asustada porque internamente me decía a mí misma que debía despertarme y comprobarlo, pero esta otra parte de mi cerebro me decía que estaba bien, que no me harían daño.
Así que simplemente me desmayé. En serio espero que esto no suceda. Si me están robando o algo así. Cuando desperté pensé que era mi mamá tomando mi toalla para lavarme. Pero ella no usa una toalla en la cabeza para secarse el cabello porque su cabello es corto. Sin mencionar que mi toalla todavía estaba allí. Entonces me di cuenta, la persona que estaba parada junto a mi armario se parecía a mí. Ahora tengo 30 años y lo atribuyo a parálisis del sueño o algo así. Alucinar al quedarse dormido o al despertar es un fenómeno bastante común, pero puede dar mucho miedo. Creo que sucede cuando tu sueño se altera de tal manera que te despiertas parcialmente y abres los ojos, pero tu cerebro no ha recibido el mensaje de dejar de soñar. Mi amigo y yo, de unos 13 años, caminábamos hacia el Dairy Queen, a unas cuadras de nuestras casas. Dos hombres de unos 40 años se acercaron a nosotros y se detuvieron para hablar con nosotros. Yo llevaba la chaqueta de cuero de mi papá en ese momento y ellos comentaron al respecto. Tenía su nombre, así que literalmente tocaron la chaqueta donde estaba el nombre de mi papá y preguntaron si era mi nombre. Les puse un nombre falso. Se sintió tan espeluznante y asqueroso en ese momento. Mi amigo y yo mentimos hasta los dientes con las preguntas que hicieron, luego seguimos caminando. Nunca fuimos a DQ. Comenzamos a caminar y luego tomamos un camino muy indirecto de regreso a mi casa. Nunca hablamos de eso cuando regresamos. Creo que ambos sabíamos que estábamos en una situación aterradora que podría haber sido mucho peor. A medida que leo estos comentarios, realmente estoy empezando a apreciar la opción bajista. ¿Por qué los hombres tienen que ser tan espeluznantes, mientras otros niegan nuestra realidad? Nos acabábamos de mudar a un nuevo estado cuando yo tenía 3 años. Nuestra nueva casa era enorme y muy antigua. Me había hecho amigo del niño de la calle, así que una vez estábamos en el dormitorio principal jugando con estos 2 camiones de bomberos de juguete que tenía. Papá estaba fuera de la ciudad y mamá estaba abajo, no había nadie más en la casa. Mamá nos llamó para almorzar, así que pusimos nuestros camiones de bomberos uno al lado del otro, perpendiculares a la pared junto a la chimenea. Media hora más tarde, cuando terminamos de comer, volvimos a subir y los camiones de bomberos estaban ahora espalda con espalda, paralelos a la pared en el lado opuesto de la habitación. Claramente habían sido movidos deliberadamente. También había una alfombra muy gruesa en esa habitación, por lo que no podrían haber rodado, sin mencionar que giraban 90 grados perfectos. Por mucho que me considere una persona racional y materialista, esa experiencia me impide descartar por completo la posibilidad de que estén sucediendo cosas más espeluznantes. El chico vecino, con quien nunca me llevé bien, vino hacia mí con un trozo de hielo. Me abrió la sien aproximadamente a 1 pulgada de mi ojo. Él hizo esto y se escapó. Lo perseguí por el bosque, crucé la calle y lo abordé. Iba a darle un puñetazo cuando miré hacia abajo y vi sangre por toda mi chaqueta. Simplemente me levanté, caminé a casa, me limpié, le puse una tirita y lo di por bueno. Eran los años 80. A los niños se les dijo que se criaran solos. No fue una buena idea. Cuando era más joven, mi prima y yo salíamos a hurtadillas de casa varias veces durante el verano para jugar al aire libre. Caminábamos hasta la escuela secundaria que estaba muy cerca de mi casa y simplemente pasábamos el rato, contemplando las estrellas y escuchando a las vacas del campo a unas cuadras de distancia. Nuestra última aventura terminó con nosotros corriendo a casa para salvar nuestras queridas putas vidas cuando una camioneta giró brutalmente la esquina y se detuvo de golpe frente a nosotros. Es realmente repugnante pensar cuán diferente sería toda mi vida si tuviera incluso un momento de vacilación. En ese terrible momento. Tenía unos 12 años y era el único que estaba en casa por la noche, sentado en mi habitación con la puerta abierta. Aunque tenía un televisor en mi habitación, no estaba encendido. La casa estaba en silencio. Es decir, hasta que escuché una carcajada semiaguda proveniente del pasillo afuera de mi habitación. Sonaba como una versión más lenta y suave de la risa del guardián de la cripta, o incluso como el personaje de Zelda de la película Pet Sematary. A esa edad, ambos personajes me aterrorizaban. Así que me quedé completamente helado. Unos 20 minutos después, mis padres llegaron a casa y subieron las escaleras, conversadores y de buen humor. En ese momento me sentí lo suficientemente seguro como para aventurarme fuera de mi habitación y nunca supe qué era. No yo, sino mi mamá. ¿Creció en Phoenix y debía tener 7 u 8 años en ese momento? De todos modos, estamos a principios de los años 70 y mi madre, si somos honestos, tiene padres negligentes. Estaba en una biblioteca local con otra niña de la misma edad. Decidieron hacer una carrera de regreso a su calle, mamá tomando la puerta principal y su amiga por la puerta trasera, para ver qué ruta era más rápida. Mamá regresó a la calle y esperó. Encontraron el cuerpo de su amiga 2 semanas después.
Una vez, cuando era niño, me desperté en mitad de la noche. Me quedé allí un rato tratando de volver a dormir. Seguí escuchando este leve sonido de rasguño. Pasaron los minutos y simplemente no paraba. Frustrado, me levanté y eché un vistazo a la habitación para descubrir la fuente. Sin embargo, era lo más extraño, seguía sonando como si viniera de un lugar diferente donde quiera que mirara. Derrotado, volví a la cama. Entonces, escuché no solo el sonido de un rasguño, sino también un leve cosquilleo en mi oído y la más aterradora de las comprensiones. El sonido venía del interior de mi propia cabeza. Después de media hora de agonía, mi padre sacó una tijereta de allí con unas pinzas. Nunca volvió a suceder, pero desde entonces he sentido un odio absoluto hacia esos bastardos. Cuando tenía entre 8 y 9 años me estaba acostando, pero estaba completamente despierto y no podía dormir debido al silencio que había en mi habitación, así que comencé a rascarme y a golpear mi colchón con mis manos mientras estaba acostado, y unas manos desde debajo de mi cama agarraron mis brazos y comenzaron a clavar sus uñas en mi piel. Recuerdo que me quedé paralizado por el miedo y miré al techo y las manos finalmente me soltaron y desaparecieron. No sé si estaba soñando o teniendo algún tipo de parálisis del sueño, pero recuerdo que salí de mi estado congelado por el miedo y salí corriendo de mi habitación para contárselo a mi mamá y ella me dijo que probablemente era una pesadilla de todas las cosas estúpidas que probablemente vi en YouTube. Ella me obligó a volver a la cama y esa misma noche me quedé dormido, pero me desperté al azar y como 3 segundos después, una mano se deslizó desde debajo de mi almohada y bajó por mi espalda y quedé nuevamente paralizado por el miedo. Salí de mi habitación y dormí en el baño jajaja. Nunca olvides. Se lo dije a mis padres y no me creyeron. Juro que toda esa situación me llevó a tener un insomnio bastante fuerte cuando era niño hasta los 16 años. Me sentía paranoico constantemente por las noches calavera. Esto me recuerda lo que me pasó a mí. Tenía 14 años y llegué tarde a casa después de un evento de un grupo de jóvenes y mi habitación simplemente no se sentía bien. Decidí leer un rato para calmarme. Mientras leía, algo empezó a acariciar mi cabello, pero la caricia se convirtió en un fuerte tirón. Me quedé congelada por el miedo por un segundo, pero rápidamente me levanté y corrí hacia la habitación de mi mamá. Me gritó por despertarla. Esa noche no pude volver a mi habitación y dormí en la sala. Mamá me dio un crucifijo para colgarlo en mi habitación al día siguiente y nada parecido volvió a suceder. Mi papá vivía en un pequeño pueblo rural, básicamente media docena de casas a lo largo de un camino de grava. Yo estaba en 9º grado y él me pidió que cuidara su casa y cuidara a su perro mientras él y mi hermano se iban a algún lado. Me alegré de estar de acuerdo. Esa noche estaba sentado viendo una película y cuando apagué el televisor, noté una luz extraña en el cielo. Había un elevador de granos al otro lado de la calle y parecía que la luz flotaba justo debajo de la parte superior del techo. Cuando caminé hacia la ventana, de repente salió disparada hacia un lado y se perdió de vista increíblemente rápido. Era la forma más extraña en la que jamás había visto moverse algo. Y como si eso no me estuviera asustando ya, unos 45 minutos después, el perro se animó. Estaba mirando por la misma ventana. Se le erizaron los pelos y empezó a gruñir. Estaba tan oscuro que no podía ver nada y él siguió despierto durante bastante tiempo. Pasé el resto de la noche con todas las luces encendidas, las persianas cerradas y un cuchillo de carnicero. No dormí hasta que salió el sol. Una noche, cuando tenía 6 o 7 años, escuché unos golpecitos realmente extraños y luego ruidos de raspaduras contra mi ventana. No había arbustos ni nada cerca de la ventana que pudiera haber hecho ese ruido, así que me asusté lo suficiente como para ir a despertar a mi mamá para contárselo. Recuerdo que estaba bastante molesta porque la despertaron tan tarde, pero fue a ver. Encendió la luz exterior y comenzó a abrir la puerta. Luego rápidamente la cerró y volvió a cerrarla y me dijo que me quedara en la habitación de mi hermano mayor, mientras ella llamaba a la policía. Ella pronunció esa declaración de manera tan increíblemente casual que ni siquiera me di cuenta de lo serio y alarmante que era todo eso y simplemente hice con calma lo que ella me dijo. La policía vino y se fue nuevamente después de un rato. Mamá vino a decirnos a mi hermano y a mí que todo estaba bien y que estaría bien si pasaba el resto de la noche con mi hermano si quería, lo cual por supuesto hice. Años más tarde descubrí que cuando encendió la luz exterior y abrió la puerta, escuchó lo que sonaba como algo o alguien huyendo y que la policía dijo que la tierra afuera de mi ventana parecía un poco perturbada como algo barra diagonal alguien. Había estado parado y moviéndose por allí recientemente. Nunca supimos si era solo un animal o en realidad una enredadera, o incluso si alguna vez había habido algo allí, pero definitivamente era espeluznante. Sin embargo, una estrella de oro para mi madre por su destacada actuación. No perdió ni un solo latido ni nos hizo saber que estaba preocupada en absoluto. Probablemente tenía 4 o 5 años cuando me desperté una noche y encontré una figura oscura rebuscando entre una de las pertenencias de mis padres, probablemente la billetera de mi mamá.
Nunca hemos tenido un robo, e incluso si lo hubiéramos tenido, nuestra puerta trasera siempre hacía ruido y mis padres y yo dormíamos donde estaba la puerta principal. Había 2 dormitorios en mi antigua casa, cada uno ocupado por mis hermanos. Cuando mis padres se despertaron, se lo conté. Recuerdo que mi mamá y mi papá estaban investigando y no vieron nada fuera de lo común. Por alguna razón, mi mente se dirigió a la figura buscando una foto nuestra, a lo que mi mamá sacó una foto familiar. Aún no sé qué era, ni por qué pensé que buscaba una foto. Solo recuerdo una figura sombría y una foto. Es probable que esto fuera hipnagogia. Casi cualquier cosa extraña que suceda en torno al sueño, este es el pensamiento a seguir. Las alucinaciones hipnagógicas son más comunes de lo que la gente cree y le suceden a las personas sin que lo sepan, debido a que a veces son mundanas, como sentir a su gato caminar sobre la cama. Pueden parecer tan reales como cualquier otra cosa, porque esencialmente estás soñando mientras estás despierto. Nunca olvidaré la vez que me desperté en mitad de la noche y vi una figura oscura parada a los pies de mi cama. Me quedé paralizada por el miedo y no podía moverme ni gritar. Resultó ser un perchero, pero el recuerdo sigue vívido y espeluznante como si hubiera sucedido ayer. Tuve un sueño cuando tenía unos 6 años. Vivíamos en el campo entre un bosque de frondosas y una pradera. Nuestra casa estaba en la cima de una colina. Delante había un camino de grava. Los arbustos bordeaban el camino. Al pie de la colina estaba el río Dupage y el Illinois Prairie Path. En el sueño salía a jugar al jardín delantero. Un perro negro de patas muy largas, cara delgada y puntiaguda y orejas puntiagudas, surgió de repente de entre los arbustos. Me mordió en el brazo. Recordé haber leído sobre este animal. Cuando te mordieron, solo te quedaban 30 segundos de vida porque su saliva era venenosa. Corrí cuesta abajo hasta el patio trasero donde estaban mis padres. Estaba frente a ellos y llamé su atención. Asustada, miré hacia arriba y los miré a los ojos, abrí la boca para hacerles saber lo que pasó, hubo una pausa. Luego morí antes de poder pronunciar una sola sílaba. Todo se volvió oscuro. No había conciencia, no había después. Simplemente se puso negro como si desconectara un enchufe. Años después descubrí que el perro era un chacal. Se parecía exactamente a Anubis, el dios egipcio de la muerte y del inframundo. Anubis es el protector de las tumbas. También era responsable de pesar los corazones de los muertos en el Salón de las Dos Verdades. Si el corazón de una persona era ligero, se la consideraba buena y bondadosa y podía pasar a la otra vida. Descubrimos que la casa fue construida al lado, si no encima, de un cementerio de nativos americanos. Se construyó una nueva subdivisión después de que nos mudamos y se recuperaron restos y artefactos. Eso fue lo más espeluznante. Sucedió hace unos 52 años y recuerdo el miedo, la inquietud y la incertidumbre tan frescos hoy como lo eran para una niña pequeña hace tantos años. ¿Estás hablando del sitio de Caos? Vivo cerca de eso y acabo de enterarme de ello. Estaba en casa de un amigo de la familia con mi familia. Prácticamente también los vi como una familia, así que usaré sustantivos familiares aquí para hacerlo simple. Bueno, mi tío va a llevarme a casa donde está mi mamá. Sin embargo, esta es la cuestión, mi papá, mi hermano, mi tía y mis 2 primos estaban todos en la sala cuando salimos por la puerta principal hacia la camioneta. No tardaron más de 30 segundos en llegar desde la puerta hasta el camión. Pero de todos modos, nos subimos a la camioneta y comenzamos a salir mientras miro hacia las ventanas del segundo piso y veo una figura encapuchada con una cara roja y negra sonriéndome y saludándome. Demasiado flaco para ser mi papá. Demasiado alto para ser mi hermano o mis primos. Era un tipo así que no podía ser mi tía. Mi tío no pudo verlo o no lo notó, pero yo estaba demasiado atónita para decir algo. Algunos años más tarde descubrí que mi tía no solo practicaba magia negra, sino que eso estaba lejos de ser lo único espeluznante que sucedió en esa casa. Darth Maul jajaja. Lo siento, eso fue realmente espeluznante, pero no pude detener la asociación. Cuando tenía 10 años, una niña de 13 años del pueblo vecino desapareció. La encontraron aproximadamente una semana después. Enterrada en una tumba poco profunda en el sótano de sus vecinos. Cubierto de carbón. El hombre era diácono de la iglesia bautista local. Incluso participó en su grupo de búsqueda. Resulta que él la atrajo a su garaje y luego procedió a violarla y asfixiarla con una manta. El tipo fue condenado y luego murió en prisión. Crecí en un pueblo muy pequeño de Ma. Los pueblos vecinos también eran bastante pequeños. Esas cosas simplemente no sucedieron allí. Hasta que lo hicieron. Nuestros pequeños pueblos nunca volvieron a ser los mismos después de eso. Cuando era niño jugaba con la niña de la casa del vecino.
Un día, cuando fui a su casa a jugar, ella no estaba. Cuando estaba a punto de irme, su primo se ofreció a mostrarme algo interesante, lo había visto una vez antes. No lo sabía, me mostró una película porno. Siendo joven e ingenuo, no entendía del todo lo que estaba pasando. Incluso llegó a decir que todos los niños y niñas juegan así, tratando de engañarme para que juegue con él. Instintivamente sentí miedo y corrí de regreso a casa. Mirando hacia atrás como adulto, el recuerdo me provoca escalofríos. Un día mi familia y yo íbamos de camino a comprar pizza. Íbamos en el coche parado en un semáforo. Tengo entre 8 y 12 años en ese momento. Miro a mi izquierda y me veo en otro auto. Excepto que él miraba al frente. La misma camisa, gafas, pelo, cara. Era como mirarse en un espejo pero a 90 grados. Justo cuando la luz cambió, se giró y me miró. Incluso 40 años después, todavía se me pone la piel de gallina. El consejero escolar me estaba acicalando de forma depredadora y no me di cuenta. No fue hasta que le pregunté a mi mamá si todavía tenía que ver al consejero en la escuela cuando ella se detuvo. Y dijo que... Y le dije que me sacaba de clase para ir a verlo. Más o menos en la época en que mis padres se divorciaron. Ella sabía que él era espeluznante y le dijo a la escuela que bajo ninguna condición se le permitía acercarse a mí. Y aquí estaba él sacándome de clase y seguía diciéndome que no le dijera a mi mamá. Si no hubiera hablado al azar no sé hasta dónde hubiera llegado o que tan mal se hubieran puesto las cosas. Pero mi mamá hizo que lo despidieran. Yo era muy joven, tal vez tenía entre 5 y 8 años, y era la florista de la boda de un amigo de la familia. Había un chico gay realmente extravagante que era el maquillador y todos estábamos en un tráiler. Se peleó mucho con los otros adultos, incluida mi mamá. No recuerdo por qué pelearon, pero hacia el final me llamó para que me sentara en su regazo y lo hice. Estaba asustada y confundida, y pensé que se suponía que debía escuchar cuando los adultos me decían que hiciera algo. Mi mamá estaba muy enojada conmigo, pero no me explicó por qué. Parecía más avergonzada de sí misma que preocupada por mi seguridad. A medida que crecí, siempre se me quedó grabado como un recuerdo central porque era la primera vez que utilizaba la adulación, /congelación como mecanismo de afrontamiento hacia un hombre agresivo. Más tarde, esto se convertiría en un mecanismo de afrontamiento común para mí en momentos de angustia o trauma y cada nueva aparición de un hombre que cruza mis límites, me agrede o me viola me trae este recuerdo. Solía ver cosas que no existían cuando era pequeña. El peor reincidente fue el fantasma de la biblioteca de los cazafantasmas. Esto sucedió como 3 o 4 veces. Acabábamos de mudarnos a nuestra casa, tenía 5 años de edad. Solo sucedía cuando iba sola a mi habitación. Entonces, corría allí muy rápido solo para ponerme los zapatos o algo así, y boom. La puerta de mi armario se abriría de golpe. El fantasma de la biblioteca rugió y extendió los brazos para agarrarme. Cabello volando salvajemente en el aire. Fue absolutamente aterrador. Vi que esto sucedía claramente como el día, justo frente a mí. Nunca me pareció un sueño o un recuerdo borroso. La veía rugirme un segundo y luego puff, desaparecía, con mi madre de repente a mi lado sacudiéndome para que saliera de ahí. Lo atribuimos a mi imaginación hiperactiva o lo que sea, pero a veces me pregunto si era un fantasma legítimo. Hace un año que estoy divorciada y no estoy acostumbrada a estar sola. Si empiezo a pensar en ella, me da tanto miedo que vuelva a suceder. Los niños del barrio y yo estábamos jugando al escondite fuera de la red de edificios de apartamentos en los que vivíamos. Sí que estaba a mitad de la cuenta cuando pasé corriendo por la puerta principal de un tipo que se parecía a Joe Dirt. Dice con la voz más espeluznante posible: oye, chico, puedes esconderte aquí, señalando su apartamento. Cuando tenía entre 15 y 18 años, trabajaba en una tienda familiar de aves exóticas. A mediados de los años 80, hubo un gran brote de psittacosis, similar a la gripe aviar. La matriarca de la familia estaba sucumbiendo al cáncer de mama, digamos. Estaba atravesando un desconcierto. Estaba decidiendo jugar a ser Dios y matar pájaros en la habitación del enfermo que, según ella, no iban a sobrevivir, ahogándolos. Iba a trabajar, solo para encontrar un montón de pájaros mojados muertos, supuestamente enfermos, que ella ahogaba y literalmente dejaba en una enorme pila húmeda al lado de la tina de servicios públicos. La familia se enojó cuando me salté su funeral. Es tan injusto, voy a morir y nunca hice nada para merecerlo. Bien, puedo hacer algo con respecto a una de esas cosas. Aprecio todas las publicaciones aquí. He notado un tema de peligros extraños e historias espeluznantes de aspecto paranormal. Quiero agregar que a veces las personas más aterradoras son los miembros de la familia a quienes se les permite ingresar a nuestros hogares.
Mi abuelo era un pedófilo que abusó de generaciones de niñas de mi familia de origen y todos en la familia se lo permitieron. Fingían no notar las señales muy claras del abuso y doblaban la esquina mientras él nos arrastraba escaleras arriba. Murió antes de que yo tuviera hijos, pero no dejaré que mis hijos se acerquen a las personas que lo permitieron. Esto comenzó mucho antes de que abusaran de los nietos y mis padres fueran advertidos. Ahora que soy padre, no puedo imaginar un escenario que me permita continuar ese ciclo de abuso. Desafortunadamente, sé que mi historia es común. Hay demasiadas personas que han experimentado este abuso y habilitación, y mi corazón está con ellos. Corazón morado. Tuve un ex que hizo algo similar. Tenía un hijo pequeño que invitaba a amigos a pasar la noche en casa. Siempre encontraba una razón para verificarlos en su camiseta para dormir, sin pantalones cortos ni sujetador, solo ropa interior. Yo le decía al menos ponte un par de pantalones cortos. Ella simplemente me descartaba como si fuera ridículo. El vecino fue a cazar y consiguió un alce. Me acerqué para preguntar si su hija mayor estaba disponible para jugar y me acerqué al lugar que colgaba del techo de su garaje. Todavía lo recuerdo y han pasado 25 años. Iba caminando a la escuela secundaria en 1978. Una camioneta se detuvo e intentó arrastrarme hacia adentro. Lo rechacé y seguí caminando. Nunca pensé mucho en eso. Otro era un hombre que quería fotografiarme en la escuela secundaria, en sostén. Dije que no. En aquel entonces eso era inaudito. Literalmente me levanté para que estos contratiempos no fueran nada. Cuidado, esto fue un Tinton Beach, California. En aquel entonces eso era inaudito. No, realmente no. Muchos asesinos en serie pidieron tomar fotografías de sus futuras víctimas. Nací en el año 66. El asesino del Zodíaco estaba en todas las noticias. Tenía quizás 5 años y jugaba afuera con todos los demás niños. Uno de los chicos mayores saltó de detrás de un buzón de correo de USPS y dijo: "Los Zodíacos te atraparán". No recuerdo mucho de mi infancia, pero recuerdo esto. El mismo tipo que dijo que quiere poner su hot dog en mi panecillo. Maldito enredadera. Cuando era niño iba a visitar a mi bisabuelo con mi padre, mi abuela y mi abuelo. Nunca tuve problemas con las visitas y nunca encontré a mi bisabuelo espeluznante. Sin embargo, tenía estas pinturas en su casa que todos hacían todo lo posible para evitar pasar, a pesar de que una estaba junto al baño de visitas y la otra estaba justo afuera de la puerta de la habitación. Dormí en lo que también fue una de las pocas veces que tuve pesadillas mientras crecía y tenía la sensación de que había una presencia afuera de mi puerta hasta el punto de que mi padre en realidad dormía en la misma habitación, en el piso. Terminó sufriendo un derrame cerebral y mi abuela de hecho quemó las pinturas, pero las pinturas están grabadas en mi mente. Uno era un enano o gnomo viejo y espeluznante que sostenía una lámpara de aceite con la llama de la lámpara, proyectando sombras extrañas sobre su rostro y estaba como mirando lascivamente por encima del hombro y el otro. Era una anciana espeluznante con una lámpara de aceite que tenía una expresión lasciva similar. He estado tratando de localizar más pinturas como estas para poder mostrarle a la gente de qué estoy hablando. Esto es interesante. ¿Cuándo tuviste que pasar junto a ellos? ¿Cómo fue eso? ¿Toda tu familia tuvo el mismo sentimiento? Alrededor de los 3 o 4 años recuerdo que ocasionalmente me despertaba por la noche y veía corrientes de pequeños puntos flotando en el aire, a veces rojos y otras azules. Recuerdo que en una ocasión mi mamá entró en la habitación y me preguntó por qué estaba despierto. Le señalé los puntos y ella dijo molesta: "Ahí no hay nada". Acostarse. Cuando era niño asumí que esto era algo que me podrían explicar más tarde. Pero ahora no tengo idea de lo que vi. Hay algo que un pequeño número de personas ha llamado nieve visual. Lo tengo, a veces puede implicar chispas o puntos de luz brillantes que se mueven en tu visión. Principalmente parece una película de los 80, pero también pueden suceder cosas raras. Cuando era niño estaba convencido de que podía ver las partículas de luz porque era especial sonrisa de boca abierta y sudando frío, pero es solo nieve visual. Es algo raro, pero podría explicar un poco los puntos. Mi clase de preescolar fue a una residencia de ancianos en Navidad, ni siquiera recuerdo por qué. Tal vez llevamos manualidades que habíamos hecho y cantamos algunas canciones navideñas o algo así. De todos modos, de alguna manera terminé solo, parado frente a un anciano en silla de ruedas. No me hablaba, pero tenía grandes lágrimas corriendo por su rostro. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad. No recuerdo exactamente qué pasó después, si alguien vino y me llevó o viceversa. Quizás sea más triste que espeluznante. Pero hasta el día de hoy lo recuerdo como si fuera ayer, cara llorando.
Recuerdo una noche de Navidad, debía ser 1980, yo era un niño y afuera estaba oscuro y llovía. Mi mamá abrió la puerta principal y un Basset Hound caminaba solo bajo la lluvia hacia el puerto que estaba al otro lado de la calle. Parecía tan triste y perdida. Quería llevar al perro adentro pero siguió caminando bajo la lluvia. Cuando tenía 10 años, me desperté de mi sueño, creo, y vi a una mujer espantosa, parecida a una bruja, colgando boca abajo de mi techo. Mirándome, se cayó de la cuerda o lo que fuera, se golpeó la cabeza y rodó debajo de mi cama. Di un salto sobrehumano desde mi cama al pasillo. Corrí a la habitación de mis padres y ellos me consolaron. Pero no lo entendieron. Nunca más me he sentido segura. Creo que un espíritu me atravesó cuando tenía unos 16 años. Trabajé en una antigua casa victoriana que se convirtió en una espadería. Allí sucedieron muchas cosas extrañas, pero especialmente en una habitación. Una mañana, yo era el único en el spa y abría todas las habitaciones. Cuando abrí la puerta de la habitación extraña, inmediatamente sentí escalofríos y mis ojos comenzaron a ver estrellas, como si alguien me iluminara la cara con una linterna. Entonces escuché pasos que cruzaban la habitación, alejándose de donde yo estaba. Toda mi familia fue a la misa de la vigilia pascual. Pero tuve gripe y me quedé en casa. Me gustaba mucho hacer pequeños fuertes y dormir debajo de mi cómoda, era una forma extraña que permitía esto, así que estaba acostado allí y escuché una puerta abrirse y alguien comenzó a caminar por la casa. No parecía que nadie siguiera los pasos de mi familia. En algún momento entraron a mi habitación, probablemente a unos 10 pies de donde yo estaba, se detuvieron. Luego se dieron la vuelta y aparentemente regresaron. No pasó nada más hasta que mi familia llegó a casa y, a Fike, no me robaron nada ni nada así que, sinceramente, no tengo idea de lo que pasó allí. No exactamente en línea con otros comentarios, pero en 7º grado hice una presentación sobre el asesinato de Kennedy. Pasé todo un periodo viendo la película de Zapruder una y otra vez para tomar notas. Mi siguiente periodo fue el almuerzo, así que me siento con mi sándwich de jamón y queso. Estos sándwiches eran opciones alternativas a la comida normal, por lo que permanecen en una hielera durante días. Bueno, por eso doy mi primer bocado y la piel del subrollo se voltea exactamente como lo hace el trozo del cráneo de Kennedy en la película. Sigue siendo la única vez en mi vida que he tenido hambre y he perdido completamente el apetito. Como dejar el submarino y salir del almuerzo pérdida de apetito. Mi amigo y yo, F13, nos escabullimos en el sur rural en la escuela secundaria, corriendo por el patio de una iglesia cerca de mi casa. Vi otras 2 figuras oscuras, claramente masculinas para nosotros, y dado que era un patio abierto, los 4 nos detuvimos, casi como si estuviéramos a mitad de un atraco. Todo se congeló porque era tarde y era propiedad privada. Finalmente grité: oye, ¿vas a hacernos daño? Y uno gritó: no, ¿quién eres? Resulta que nos conocíamos vagamente y nos reímos mucho, solo estaban buscando un lugar para fumar, pero hice los cálculos mentalmente y supe que correr no estaba en nuestras posibilidades antes de arriesgarme. Si hubieran dicho que sí, o hubieran avanzado, lo habría reservado, pero negociamos desde el otro lado del campo solo para enterarnos de que ya éramos amistosos. En 5º grado, ver la cara de un amigo aparecer en las noticias encima del cartel: estudiante de secundaria asesinado en el campus. Lo atropellaron y se dieron a la fuga en el estacionamiento de la escuela mientras esperaba que sus padres lo recogieran. ¿Alguna vez descubrieron quién lo hizo? Debe haber sido alguien asociado con la escuela como un maestro o el padre de otro niño, ¿verdad? En mi primer Halloween en el que me permitieron hacer tico-trato sin mis padres, mi amigo y yo dejamos la comodidad de nuestro pequeño vecindario suburbano y nos dirigimos hacia calles medianamente familiares. Cuando giramos hacia uno, vimos una figura parada a unos 30 pies de distancia en medio de la calle, con una mano sosteniendo una bolsa y la otra una espada. Nos detuvimos, un poco sorprendidos ante la vista. En mi memoria se extendió una fina capa de niebla, pero quién sabe. La figura lentamente se giró para mirarnos y pudimos ver esta vieja máscara de hockey cubierta de sangre. El tipo dio un paso lento hacia nosotros, luego otro un poco más rápido, cada vez más rápido, hasta que empezó a trotar. Nos asustamos y regresamos corriendo a la casa de mi amigo. No sabíamos de Jason Voorhees en ese momento, así que no nos dimos cuenta de que era solo un niño mayor disfrazado, pero nos entendió bien. Eso fue puro miedo. En ese momento vivía en FNQLD en Australia, con una selva tropical detrás de nuestra casa. Mi hermano y yo estábamos jugando en el patio trasero y ya había oscurecido. Teníamos un gran foco de cara al bosque, pero no lo suficiente para iluminarlo. Estaba fingiendo estar dormido sobre un colchón y me di la vuelta para mirar al bosque. Abrí los ojos y me dolieron 2 ojos brillantes que me devolvieron la mirada.
Un dingo había llegado a nuestro jardín. Entré en pánico inmediatamente. F9, y mi hermano, M13, agarró el palo más cercano. Lo persiguió gritando y desapareció en la oscuridad. Lo único que oí fueron gritos y golpes. Me senté bajo el foco mirando la oscuridad hasta que regresó. Un hermano tan maravilloso que siempre me ha protegido incluso cuando él mismo tiene miedo. Solía hablar con el hombre que se sentaba en lo alto de las escaleras en la casa de mis abuelos. Recuerdo nuestras conversaciones y literalmente todavía recuerdo cómo sonaba con tanta claridad, pero nunca pude verlo y siempre me advertía que no viniera más. Más arriba que el primer escalón en caso de que me perdiera como él. La mayoría de mi familia me dijo que esto nunca sucedió y que lo estaba inventando, pero una de mis tías solía tener exactamente las mismas conversaciones con exactamente el mismo hombre. Mi familia se mudó a una nueva casa y yo dormía en mi nueva habitación. Estaba observando las sombras de los árboles en la pared, meciéndose con el viento, cuando vi la sombra de un hombre con un sombrero de ala ancha, mirando a su alrededor mientras jugueteaba con un candado. Líneas claras en esa sombra, la miré por un buen rato, pero no recuerdo haber apartado la mirada ni cómo terminó. Si fuera un sueño, hasta el día de hoy es sumamente vívido. Estaba en una fiesta de pijamas en casa de un amigo. Quizás éramos 8. La mamá de mi amigo, recientemente divorciada, comenzó a preguntarme qué tipo de ropa interior usa mi papá, si lo había visto desnudo, etc. Cuando eres niño, simplemente te dejas llevar y piensas que es normal, pero mirando hacia atrás es muy extraño. Supongo que no se dio cuenta de que los niños pueden recordar cosas. Esto es un poco largo así que haré lo mejor que pueda. Cuando tenía unos 6 años vivía en un piso municipal, vivienda pública, con mis padres y 2 hermanos con quienes compartía habitación. Mi hermano y yo teníamos literas conmigo en la parte superior y mi hermana tenía una cama al otro lado de la habitación. Una noche me desperté en medio de la noche y no pude volver a dormir. La habitación no estaba completamente a oscuras debido a la luz de la luna y estaba mirando a mi alrededor, cuando vi a un hombre caminar lentamente desde la puerta de la habitación pasando por mi cama, girarse y mirarme mientras pasaba y luego desapareció a través del armario. El hombre era de estatura media, más alto que las literas, y vestía un mono y botas de color gris azulado. Su cara estaba terriblemente quemada y la piel se estaba derritiendo, pero su cabello estaba empapado. Incluso vi el número en su mono. 612. Me quedé helado de miedo y traté de llamar a mi madre, pero solo conseguí un chillido. Simplemente me tapé con las mantas hasta el cuello y miré hacia la habitación hasta que salió el sol. Unos 10 años después nos mudamos y vivimos en una casa en una bonita calle. Un anciano en la calle era un poco un historiador local y a menudo nos contaba historias sobre el vecindario, cuando pasaba para ir de compras o cosas así. Le encantaba hablar sobre fantasmas y contaba algunas historias espeluznantes sobre casas locales, así que le conté mi historia por interés. Escuchó muy atentamente, asintió y frunció el ceño. Luego me dijo que los pisos en los que vivía fueron construidos originalmente para los trabajadores de la fábrica local de botellas de vidrio. Unos 20 años antes de que yo naciera hubo una gran explosión y un incendio que mató a aproximadamente el 70% de los trabajadores. Nunca olvidaré esa experiencia. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.